que Pablo decía que la iglesia tenía que ser de una sola alma. De una sola alma, decimos, porque que el alma es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. La iglesia debe estar en una sola alma, es decir, con un solo pensamiento, un mismo pensamiento, ¿ok? Un mismo sentimiento, un mismo sentir y una misma voluntad. Todo debe ir, todo debe ir. ¿Ok? No, pero es que yo no estoy de acuerdo, entonces no pertenece a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que ir en una sola alma. ¿Alguien está aquí o se fue? Los hermanos tradicionales, o la mayoría de los evangélicos, entonces ellos se permiten que haya diferencia y diversidad. No, porque nosotros somos libres y hay que vivir en la diversidad, que el hermano piensa así, pero no, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Eso está muy bueno, ese criterio, está muy bueno, esa democracia, muy bueno, todo lo felicito. Mejor dicho, usted tiene un criterio, pero buenísimo, elevadísimo, podría hasta competir, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser el mismo sentir, la misma voluntad, el mismo pensamiento y poder ir en la misma dirección. Por eso es que nosotros cantamos lo mismo que predicamos y lo mismo que profetizamos. Lo mismo lo oramos también. Oramos lo mismo, oramos de la misma manera, predicamos de la misma manera, profetizamos de la misma manera y cantamos de la misma manera. Nuestras canciones están adaptadas para cantar. Por eso que usted ve que lo que llegan por primera vez se dan cuenta que las canciones que nosotros cantamos no las cantan. Muchas de esas canciones se han producido de los mensajes que predicamos nosotros. Vamos yendo en el mismo fundamento. A ver, ¿cuánto están aprovechando bastante el Evangelio de Mateo? Aprovechando bastante el Evangelio de Mateo. Y esta serie, o este estudio, bueno, nos va a llevar unos cuantos meses, porque tenemos que pasar, creo yo, es lo que les decía hasta ahora, que tenemos que pasar por los 4 evangelios, tenemos que atravesar los 4 evangelios para poder estar bien documentado. Y eso nos va a ocupar, yo creo que más de la mitad del año, hasta más de la mitad de este año, eso nos va a ocupar. Porque hablamos por el capítulo 8 de Mateo, y yo espero que hoy, por lo menos, toquemos algunos puntos principales, poderosos, importantes, del capítulo 8 al capítulo 9 de Mateo. El capítulo 8 de Mateo. El capítulo 8 de Mateo parece que comienza otra sesión del tema que está llevando el escritor. El escritor, Mateo, Leví, que era un cobrador de impuestos, que se menciona aquí, él mismo cuenta su historia acá, se menciona como si no fuera él, pero era él mismo, Mateo. Es un hombre que Jesús mismo recobró, que era un cobrador de impuestos, ya lo vamos a leer un poquito más adelante. Creo que en el capítulo 9 era un cobrador de impuestos, era un ladrón, fue recobrado por Jesucristo lo llama, él viene y se convierte en un apóstol del Señor. Mateo es el mismo escritor de este libro, de este evangelio, que ustedes saben, lo he dicho varias veces, que debió haberlo escrito del año 37 al 40 después de la muerte de Cristo. Es decir, Cristo murió a los 33 años, el año 33, Mateo estaba escribiendo en el 37 o en el 40, 4 o 5 años después que Jesús había muerto, había resucitado, estaba escribiendo Mateo, rapidito, fue lo primero que se escribió. Del Nuevo Testamento, lo primero que se escribió fue Mateo, rapidito, escribió Mateo, como dicen por ahí, fresquecito, Mateo escribió fresquecito. Mateo, me imagino, con esa carga que tenía de plasmar todo lo que Dios había puesto en su espíritu, en su mente. Mateo tenía la velocidad de hacer el escrito. Sobre todo que Mateo escribió a los judíos. Y los judíos eran los primeros cristianos, les repito. La mayoría, por lo menos el 90% de los primeros cristianos eran judíos. De hecho, la primera iglesia que se fundó, la iglesia de Dios, fue en Jerusalén, a través de los mismos apóstoles. Todos los apóstoles de Jesús eran judíos, y la mayoría de los hermanos, los primeros creyentes, gracias a eso, porque eso lo voy a entender más adelante, algo que yo tengo que decir, la mayoría de los primeros creyentes, la mayoría, por lo menos un 99%, no digamos todos, porque como Jesús comenzó a predicar en Capernaum, que es donde vivía, por cierto, Jesús cuando empezó su ministerio, se mudó a Capernaum. También lo vamos a leer más adelante. Y en Capernaum, en Galilea, empezó su ministerio, empezó a predicar. El texto dice Galilea de los gentiles, dando a entender que ahí en Galilea vivían personas que no eran judíos.
quiere decir que esos primeros creyentes no todos eran judíos, pero por lo menos podemos decir que un 90%, un 99% sí lo eran. ¿Amén? Porque vivir allá con los judíos no es ninguna mantequilla. Vivir para cualquier extranjero, vivir con los judíos no es ninguna mantequilla. Primero que los extranjeros tenían que adaptarse a las leyes y al judaísmo, tenían que adaptarse al judaísmo para poder vivir ahí. Y segundo, ese nivel de vida de los judíos me imagino que era muy elevado, humanamente hablando, muy elevado. Los judíos tienen una mentalidad una especial que ellos ganaron, eso fue lo único que ganaron, eso sí lo supieron ganar. Con respecto a las riquezas, por ejemplo, con respecto al comercio, a la ganancia. Usted va a encontrar un judío pobre, bueno, no voy a decir que no lo encontramos, yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que tiene descendencia judía, lo digo, uy, chanito. Le faltó darle, ¿cómo se dice? Los judíos, por eso es que cuando Jesús habló con los judíos, Jesús le decía a los judíos, le hablaba en un término que ellos podían entender. Por ejemplo, cuando Jesús habló de la oveja perdida, y le dijo, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99 en el abrigo y va a buscar la que se había perdido? ¿Quién de ustedes no lo hace? Mire la mentalidad de los judíos. Ese mensaje no puede decirlo Jesús a nosotros. Pero nosotros tenemos 100 ovejas y perdemos 99 y quedamos tranquilos. Es más, estamos felices, decimos, oye, pero por lo menos ganamos una. Por lo menos nos quedó una. Nosotros en una cultura y una mentalidad que tenemos de pérdida es tan tremenda. Nosotros venimos perdiendo desde que nacimos. ¿Están aquí o se fueron? Perdimos hasta la mata de guayaba del fondo se secó y ni cuenta nos dimos. Se echó a perder el chorro, todo. Es una cosa impresionante. Y nosotros estamos tranquilos, felices, porque no somos judíos. Los judíos no pierden. Por eso es que son tan ricos. Los judíos no pierden. Los judíos, si tienen 100 ovejas y se les pierde uno, guardan las 99 que le quedaron. La dejan en un abrigo y salen por los montes, por las montañas a buscar la oveja que se perdió, caballero. Hasta que la encuentran. Sí, no hay que ellos no pierden. No como nosotros. Por eso es que vivir con los judíos debe ser una cosa bien difícil. Si usted va a buscar cualquier lugar donde múdese para cualquier lado, pero no se vaya para allá, para Tel Aviv, por allá, porque allá lo van a matar. En lo que usted llegue, bueno, es que no va a llegar, que ni siquiera lo van a dejar entrar. Pero usted primero vive en Estados Unidos. Estados Unidos vive cualquier persona. En Israel no es cualquier persona vive. Entonces vivir con los judíos no era ninguna mantequilla. Cuando Jesús predicó, empezó su ministerio en Galilea de los gentiles, en toda esa zona que correspondía a esa zona que estaba mezclada con extranjeros, que dice la Biblia. Por eso dice el texto que en Mateo, los capítulos anteriores, un lugar asentado en tinieblas, porque habían extranjeros. Por eso entendemos en este punto que la mayoría de los cristianos, por lo menos un 99% de los primeros cristianos eran judíos, que se convirtieron al Señor, empezando por los 12 apóstoles de Jesucristo y siguiendo con toda esa zona de Judea, que era lo que estaba en ese momento, de Jerusalén, toda esa zona, todos eran judíos. Ahora, yo digo que cuando a partir del capítulo 8 empieza otra sesión del escrito, porque del capítulo 5 hasta el capítulo 7, para no mencionar los primeros 5 capítulos, del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús comienza a redactar las leyes del reino, la constitución del nuevo reino. ¿Amén? Esa constitución que Jesús comenzó a dictar estaba asentada sobre la ley que habían recibido de ellos de Moisés. No digamos la ley vieja, sino la ley de Moisés. Esa ley que había dado Moisés, como dije la semana pasada. O sea, que Moisés fue que recibió los 10 mandamientos y recibió las leyes y escribió las leyes que están contenidas en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, lo escribió Moisés. Amén. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Todos esos libros, primeros 5 libros, esos 5 libros contienen toda la ley que Dios había dado al pueblo judío.
una ley, repito, estricta, impresionantemente estricta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era impresionante y es todavía, lamentándolo mucho, pero eso va a terminar, ya vamos a ver algo más adelante. Era y es un pueblo impresionantemente desobediente, duro, pueblo duro, un pueblo que desde un principio tenían en su mente un menosprecio contra Dios. Los judíos expresaron, manifestaron un menosprecio activo contra Dios desde un principio. Una cosa impresionante. Al punto que una vez, como le dije la semana pasada, se hicieron un becerro de oro y empezaron a decir que ese becerro de oro era Dios. O sea, son unos animales completos. Es una cosa que no la harían ni ustedes. ¿Ustedes harían una cosa así? Creo que con un becerro de oro de repente, después que Dios hizo tantos milagros, después que abrió el mar rojo, después que los había sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro y dijeron: este es nuestro Dios que nos saca de Egipto. O sea, un menosprecio. Cada vez que los judíos, los israelitas hacían algo, Dios se encendía, la ira de Dios se encendía. Varias veces se los tragó la tierra, se los comieron las serpientes en el desierto. Se murieron varias generaciones completas, se murieron varias generaciones. Solamente los mayores de 21 años, los mayores de 21 años que entraron en el desierto, sobrevivieron a ese tiempo del desierto. Porque, hermanos, cada vez que Dios se encendía contra ellos, porque ellos manifestaban un desprecio contra Dios. Por eso tenían una ley rígida, una ley fuerte. Incluso la ley de Moisés era tan fuerte, tan rígida, que no podía, según la misma ley decía, eso es Hebreos capítulo 10, verso 28, la misma ley decía que no se podía infringir ni un artículo de la ley. Porque si se infringía o se violaba un artículo de la ley, la persona era digno de muerte. ¿Qué me parece? Uno. O sea, tú podías pasar toda la vida guardando la ley. Y el día que tú violabas un artículo de la ley, si te cachaban con 2 testigos, te mataban. Miren lo fuerte que era la ley. Dios mismo hizo eso tan fuerte para que ellos, respetaran. ¿Aló? Para que ellos respetaran. No, hermano, hay que empezar. Dios mismo puso a poner la cosa difícil para que ellos respetaran. Aún así, ellos siempre tuvieron la forma de violar la ley. Cuando Jesús vino, Jesús no abrogó esa ley. Jesús no eliminó esa ley. ¿Qué hizo Jesús? Jesús puso esa ley más fuerte, más difícil. Ahora, ¿por qué Jesús puso la ley más difícil? Jesús no puso la ley más difícil porque nosotros éramos más difíciles. Nosotros no somos más difíciles que los judíos, sino todo lo contrario. Pero Jesús puso la ley más difícil porque nosotros poseemos un poder especial, un poder que no es cualquier poder. Nosotros poseemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos posee a nosotros. Entonces Jesús entendió que nosotros en el poder del Espíritu Santo podíamos cumplir esa nueva ley. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Además que nosotros poseemos el poder del Espíritu Santo, entonces también de paso, como si fuera poco, tenemos también la sangre de Cristo y la gracia que nos libra y un perdón gratuito todos los días. ¿Aló? O sea, si usted teniendo el Espíritu Santo y teniendo la gracia de Dios que lo perdona todos los días, hay que poner una ley bien difícil, ¿no le parece? Bien difícil. Entonces eso es lo que hizo Jesús. Jesús puso la ley más difícil. Jesús le escribió, ustedes saben que Moisés había dicho que si alguno estaba con la mujer de su prójimo, era un adúltero. Pero yo digo que si la ve nada más para desearla, ya es un adúltero. Es mucho más difícil. Tú sabes que es mucho más difícil. Mucho más difícil. En todo. Eso es mucho más difícil. Todo. Gloria al Señor. El caso que vimos aquí de los puntos que tocó, también tocó el caso del matrimonio, porque Moisés había suavizado la ley. Moisés había dicho, bueno, pero si alguno no tiene que vivir con su mujer, tiene una carta de divorcio. Jesús dijo, no, Señor, Dios Jesús. Nadie da carta de divorcio. Dígale que está a su lado, por si acaso, para que vaya sabiendo de una vez. No, Señor, Dios Jesús. Jesús dijo, al contrario, si una persona se va a separar de su mujer, si le da carta de divorcio a la mujer comete adulterio. Y si la mujer se casa con otro, el que se casó con ella comete adulterio también. Y dígale que eso nos la puso bien difícil. Pero nos la puso difícil
Oye, aquí entonces poco gente loco, aquí te hago loco. Ya casi se va. Y bueno, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo soy infringidor de la ley. Claro que eres un infringidor de la ley. Eres un violador de la ley. Lo que pasa es que en esta nueva ahora te des un daño de la gracia y posees al Espíritu Santo de Dios con una garantía de la herencia que vas a recibir. Esa es la gran diferencia. Pero claro que es un tremendo transgresor. Rolitranco transgresor eres tú. Lo que pasa es que tienes al Espíritu Santo. Y por eso que nos la puso difícil porque sabía que podíamos pasarla. ¿Están aquí o se fueron? Gloria al Señor. Muy bien. Pero cuando llegamos del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús dio toda la ley y la constitución, la nueva constitución del reino de los cielos. Todo eso lo dictó del 5 al 7. Pero en el 8 Jesús comienza otra sesión del escrito. Don Mateo, que es el escritor, comienza otra sesión. Y en esta sesión Mateo comienza a mostrar las profundidades, los misterios de los cambios que iban a venir y las cosas que iban a suceder en las nuevas dispensaciones que venían. Porque Jesús estaba en la dispensación de la ley. Jesús nació en la dispensación del Antiguo Testamento, ¿no? Jesús estaba en la dispensación del Antiguo Testamentaria. Pero después de la muerte de Jesús comenzó otra dispensación. La dispensación neotestamentaria del Nuevo Testamento, ¿ok? Sin embargo, cuando termine esta dispensación neotestamentaria va a empezar la dispensación del reino milenial. Y luego terminará la dispensación del reino milenial, por el gobierno de los 1000 años, comenzará la dispensación del cielo nuevo y la tierra nueva. Jesús tenía que aclarar todos esos puntos porque los hermanos deben saber dónde están ubicados. No sé mucho yo estaba diciendo. Yo dije en un servicio, como fue una vigilia, yo dije porque los hermanos, miren lo que está desubicado. Vamos a ver si alguien me entiende. Miren lo que está desubicado. Yo estaba diciendo en una vigilia, señores, en la iglesia no hay altares. El altar de la iglesia es el espíritu de nosotros, que es donde está el Espíritu de Dios. Ese es nuestro altar. Amén. O sea, usted no tiene para dónde voltearse. Ay, ¿dónde está el altar? No tienes para dónde voltearse porque el altar está en tu espíritu. No tienes para dónde voltearte físicamente. Eso era en la antigua dispensación. En la antigua dispensación había un altar porque había un templo, ¿me entiendes? Físico. Y había un arca. Era algo físico, había donde voltearse. Incluso los judíos cuando oraban, se arrodillaban en dirección al templo. Vamos a suponer que un judío vivía aquí, el templo estaba allá en Petarito. Entonces el judío para orar, el judío se volteaba en dirección al templo y se arrodillaba. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia que cuando Daniel oraba, Daniel abría las ventanas y se arrodillaba en dirección al templo. Además de eso, dice que Daniel oraba a la hora que se hacían los sacrificios en el templo. Daniel calculaba 3 de la tarde, se están haciendo los sacrificios, pero los sacrificios eran la hora novena. Y entonces Daniel se volteaba, se apuntaba para allá estaba el altar. En la iglesia nosotros no tenemos altar. Esta es otra dispensación. Ahora sí están ubicados. ¿Cuántos están ubicados? No tenemos otra dispensación. Y en nuestra dispensación no hay altar. El altar está en nuestro espíritu. El altar está en nuestro espíritu, donde mora el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted lo único que usted tiene cuando va a orar es alzarse en plena certidumbre de fe. Amén. Volteado para donde quiera está volteado. En el cementerio si le da la gana. O en el baño que es peor. ¿Aló? Usted lo que tiene que en plena certidumbre de fe invocar al Señor. Y Él está allí. Aleluya. Amén. Entonces, como los evangélicos, y vamos a empezar a hablar aquí fuerte, como los evangélicos hicieron un negocio en la iglesia, a ellos no les interesan estos temas, porque para ellos la iglesia es un negocio. Entonces ellos inventaron, esto es un altar. Tráete al altar, tráete la ofrenda al altar. Y digo, ¿cuál altar? Es una cesta. ¿Aló? Es una cesta que hizo. ¿Quién hizo esa cesta de paso? Aníbal hizo esa cesta. Es una cesta. ¿Aló?
El altar está en tu espíritu. Pero si yo quiero rebuscarme y manipular, entonces me instituyo. Yo en un altar aquí, improviso un altar. Y empiezo a decir, este es un altar. Vengan al altar. Trae tu ofrenda al altar. Ese era el antiguo pacto, hermano. El altar estaba en el templo. Dígale que está a tu lado, ubícate, aprovecha y ubícate. Entonces, está muy bien que tú traigas tus donativos, que tú traigas tus ofrendas, pero no te vamos a manipular diciéndote que esto es un altar, que tú vengas como para que vengas automático. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en una iglesia y cuando cantaban esa canción, se llama automizable. No, porque los hermanos, fíjense que los hermanos, lo que pasa es que los hermanos se quedan depravando, porque antes recogían las ofrendas con un platón y se la pasaban a uno. ¿Aló? Cantaban la canción que dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón. Vamos a hacerle la broma, yo voy pasando, ustedes me van dando, amén. Y cuando al cielo tú clames, mira la manipulación. Dale tu ofrenda, yo que cuando al cielo tú clames, que tiene que ver la ofrenda con el altar. La ofrenda es un donativo. Algo consciente que tú tienes que dar, algo consciente. Claro, Dios te va a ayudar con eso. Dios te va a ayudar si tú das la ofrenda. Y te va a ayudar si ayudas a tu vecino. Y te va a ayudar si le das al pobre. Cada vez que tú sueltes plata con amor, Dios te va a ayudar. Cada vez que lo hagas, Dios te va a ayudar. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón. Y cuando al cielo tú clames, te conteste con amor, que no te quede rencor. Después que hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre y le da más de lo que ha dado. No vamos a manipular a nadie aquí. Incluso es posible que usted dando más quede más arruinado. ¿Aló? No voy a darle ningún aliento a nadie falso aquí. Porque yo sé que uno pasa por momentos difíciles y por momentos bravos y por momentos duros. Y yo sé que todo el mundo lo hace. Y también sé que hay una regla universal desde que Dios hizo al hombre. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es esa regla? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Que tenía que trabajar. Echarle pierde, hermano, por el sudor de la frente. Dale duro, caballero, no hay otra regla. Haz tú como Adán. Súdate ese lomo. Dios bendice al trabajador alegre y le da más si ha trabajado. Ese es el tema. Amén. Lo del donativo se lo hablo otra vez, porque ya se encerraron, ya ahora no voy a ofrendar, no, después ya no. Sin manipulación. ¿Se puede aumentar aquí hoy? Entonces yo le decía a una persona, yo le decía en la vigilia, en la iglesia no hay altar. Entonces una persona me sacó el texto, que dice, cuando el texto de Mateo, cuando dice que si tú llevas tu ofrenda al altar, y si tú no has perdonado, entonces no lleves la ofrenda al altar, sino que perdona primero. Entonces yo le expliqué, Jesús vivía en el tiempo de la ley. La dispensación de nosotros comenzó con la muerte de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Todo eso está claro, está fácil, ¿verdad? Jesús vivió en el tiempo de la ley. Jesús no vivió en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia comenzó con su muerte. Y la establecieron los apóstoles que él dejó. Entonces ellos plasmaron todos los reglamentos. El Nuevo Testamento, pues. Él escribió el Nuevo Testamento. Los apóstoles, los profetas del Señor, y ahí está toda la economía de Dios de esta dispensación neotestamentaria. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces estamos claros en eso, ¿no?
No, que el altar, dígame, ¿verdad? Por ahí los hermanos tienen una actividad y la actividad se llama, ¿cómo que se llama? La yo no sé qué del altar. ¿Tú no sabes cómo se llama? Yo no sé qué del altar. Y que los hermanos están perdidos, ¿entienden? No conocen la Biblia. Están desubicados, ¿entienden? Están desubicados. Porque hay unos malhechores, pastores malhechores, que no les interesa, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Enseñar la palabra tal cual. Porque si enseñan la palabra tal cual, como voy a hacer yo esta mañana, si me da tiempo, y hoy es Semana Santa, domingo de Ramos. De resurrección. ¿Qué resurrección? Un poco de invento de los católicos. Los católicos fueron magistrales también. Los católicos fueron magistrales para organizar sus años, caballeros, y ganar plata. Usted ni siquiera tiene una idea, ni pequeña, ni siquiera pequeña. Es más, yo pongo a decir cifras aquí, usted se queda corto, usted no sabe nada de eso. Esas fiestas son con fines de lucro y usted ni siquiera se imagina la cantidad de dinero que recolecta el Vaticano a nivel mundial con la Semana Santa. El dinero que recaudan las iglesias en los distintos países del mundo. Y en esta Semana Santa van a recaudar más porque el Papa Camilo IV, ¿cómo se llama? León XIV, pensé que era Camilo VI. El Papa León XIV este año cargó la cruz en Roma después de no sé cuántos años que nadie lo había hecho. Así le están dando plata a ese viejo, caballero, para que se guinde ese palo ahí arriba. ¿Aló? Bueno, pues si quiere el Papa Camilo VI, ni siquiera se carga una cruz, pero estos católicos no cargan nada. Nada, tú quieres que lo carguen a ellos más bien. Este año me van a cargar a mí. Así que busque el palo, busque una. Ahí hay un pastor que lo cargaron. Lo vi búsquelo para que te preguntas. Eddie Long en Estados Unidos se mandó a hacer un trono. Literal, hermano, hicieron un trono en la iglesia, un púlpito, un trono. Y lo levantaron y lo cargaron por medio de la iglesia. El tipo que era el cajamajaca de allá. Ya él murió. Sí. Pobrecito. Le pueden haber cantado 80,000 canciones evangélicas, pero no se va a salvar del infierno. Se toma un café en el infierno. Eso se lo toma un café allá, seguro que se lo toma. Seguro que aparte no debe estar juzgando a nadie, seguro que se lo toma. Eso no es juicio. La palabra es el juicio. La palabra es la que dice. Le hicieron un trono y lo cargaron. León este año cargó. Y salió por todas las redes. El Papa León XIV, por segunda vez después del año de no sé cuánto, va a cargar la cruz en Roma. Allí en el Vaticano, imagino que habla. Tipo está joven. Por eso es que un Maduro tan furioso. Maduro no es un preso político. Maduro no es un preso de guerra. Maduro es un prisionero de Satanás. Es mucho más allá de lo que cualquier persona se puede imaginar. Entonces Maduro los trancaba en diciembre. Fíjate que Maduro en diciembre les adelantaba la si Maduro hubiera estado ahorita, hubiera adelantado la Semana Santa. Maduro hubiera dicho Semana Santa, ¿qué domingo? No, pero usted no puede levantar nada, nosotros estamos caballeros. ¿Domingo de qué es hoy? Caballero, este es de resurrección. Aquí recolectamos yo no sé cuántos millones de dólares en la resurrección. Así que usted no va a... Y Maduro le ha dicho, no señor. Ahora no va a ser domingo de resurrección. En Venezuela va a ser el lunes de resurrección. Y les va a ganar todo el negocio. Eso es lo que hizo en diciembre. Por eso es que están furiosos en diciembre. Porque adelantó toda la misa. Le cambió la misa. Y le quitó la plata. Por eso está preso. Gloria a Dios. Y usted pensando, no, está preso por la revolución. Por eso está preso. Se metió con la mamá,
Yo no iba a decir esto, es Dios que está hablando. Aleluya. Amén. Una iglesia, pues. Justo cuando están para cargar el crucifijo. Y todo el mundo adorado. Los medios están enfocados. Este año nos ganamos. Este año rebasamos. Una loma histórica. Hace 20 años que nadie lo hacía. Justo cuando viene Maduro y dice, cambiaron el día de cambiaron. Ahora, el 9 domingo, no, jueves de resurrección. Adelantamos esa broma. Y Camilo Sesto nada. Mira, con todo respeto, hicieron un 14, con todo respeto, hicieron un 14. Ese tipo hay que matarlo. Eso es lo que hicieron con Jesús. Cuando Jesús sanó a Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, los fariseos a puerta cerrada, en una oficina donde ganaban la plata, donde contaban los churupos, en la oficina dijeron, hay que matarlo. Hay que matarlo. Acaba de resucitar a un muerto. Anda sanando gente el día de reposo. Come con las manos sin lavar. No respeta la ley. Dice que está por encima de la ley. Hay que matarlo. Hay que liquidarlo. Liquiden a Jesús. Y encontraron a Judas. De su mano derecha, si la tiene, y diga, aquí no va a encontrar a nadie. Aquí no hay Judas. De aquí no va a salir nadie diciendo que no, que ese pastor es el cual y de lo que estás hablando. Nadie. Todo el mundo entendió. De lo que estamos hablando. Todo el mundo entendió. ¿Entendió o no entendió? Judas, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoce el amor y la verdad. Llanto costará tu proceder, por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Mira el hombre de confianza, el tesorero. Después seguimos. Tengo 2 canciones más para agarrar a mí. Tengo 2 canciones más que las ensayé en la casa. Es más, ensayé una esta madrugada, una canción que voy a cantar ahorita. Ensayé una esta madrugada. Y después me puse a llorar y a llorar. Ojalá que no llore ahorita. Lloré y después dije, y llorando todo lo que iba a llorar. Espero que cuando la cante no llore. Y la llora usted. Yo siempre los hago llorar a ustedes porque yo lloro en la casa. Sí, me que canté la canción y puse a llorar. Y lloraba. León 14, nada. Tienen toda la plata del mundo. Entonces, cuando los evangélicos dicen, nosotros no tenemos crucifijo, ni broma de cruz, ni broma de no sé qué, ni de resurrección, hay que inventar. Entonces inventan el altar. La noche del altar, pero ¿cuál altar? Aquí no hay altar. No, pero es que en los templos evangélicos, pero es que en la iglesia de Dios, en la iglesia de
de la Biblia, no habían templos. Los hermanos se congregaban en las casas. ¿Lo dice la Biblia? Que la casa estaba que la iglesia estaba en la casa de Priscila, aquí, que la iglesia estaba en la casa de Filemón, que la iglesia estaba en la casa de... ¿Lo dice la Biblia? Después seguimos eso. Gloria al Señor. Alguien está viendo la verdad hoy. Alguien está viendo la verdad. Yo estoy, ¿cómo se llama? Ligando, apostando y creyendo que alguien está viendo la verdad. Y todos los que están viendo la verdad, ellos van a recibir su premio. Ellos van a recibir su premio. El premio es por recibirla, por entender la verdad. Ahí el premio es por eso, por saber la verdad. Cuando Jesús comenzó el capítulo 8, entonces, Jesús comenzó a hacer milagros en el capítulo 8. Y los milagros que Jesús hizo en el capítulo 8 tenían un significado dispensacional. Vamos a ver si puedo explicar. Primero, cuando Jesús llegó, vamos a leer versículo 1, capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte. ¿Descendió de dónde? Quiere decir que había terminado la sesión del monte donde dio todas las leyes, ¿verdad? Le seguían grandes multitudes. Y aquí se acercó un leproso y le adoró, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y le qué? Lo tocó. Diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote que estaba en la ley y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿La ofrenda que ordenó quién? Estaba en el tipo de la ley. Entrando Jesús en Capernaum, ¿dónde entró? Se le acercó un centurión rogando, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que a nadie he hallado, he hallado una fe tan grande en Israel. O sea, a nadie en Israel he hallado con una fe tan grande como la de este hombre. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Los hijos de quién? Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Serán echados dónde? A las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve, que se ha hecho como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Sigo leyendo. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano. Y la fiebre le dejó y ella se levantó y se puso a servir. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los espíritus, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras debilidades, llevó nuestras enfermedades. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted ve estos tres milagros, hermano. Todos los milagros que aparecen, estas tres sesiones de milagros, todos los milagros que aparecen en la Biblia, sobre todo aquí en el Evangelio de Mateo, todos los milagros, tienen un significado. Dios hizo todo magistralmente. Por eso es que esos milagros están escritos. Están escritos. Los milagros están escritos porque Dios aparte de estar haciéndole el favor a la persona, Dios está mostrando un misterio. Por eso están escritos. En la Biblia no hay propaganda. Hay gente que cree que los milagros, puede creer que los milagros están ahí como una propaganda para que alguien vea que Jesús sanó. No. Los milagros están escritos porque tienen un significado dispensacional. Dios quería mostrar algo. Por ejemplo,
estos tres personajes que aparecen aquí recibiendo milagros, es decir, el leproso en primer lugar, a quien Jesús tocó, después el centurión a quien Jesús dio la palabra, y finalmente la suegra de Pedro a quien Jesús tocó también, tienen un significado dispensacional. Primero, el leproso representa a los judíos. Jesús sana al leproso, Jesús estaba hablando del pueblo judío. Eso era el pueblo judío en el momento que llegó Jesús. En el momento que llegó Jesús, el pueblo judío era como ese leproso. Estaba ¿cómo se llama? Completamente bajo maldición. El pueblo de Israel estaba completamente bajo maldición cuando viene Jesús, cuando llega Jesús. Es un pueblo que está en una situación pero deteriorada. Por eso en la Biblia dice que Jesús tocó al leproso. Porque Jesús vino para ellos. Este leproso representa al pueblo de Israel con quien Jesús tuvo un encuentro cuando llegó. Cuando Jesús llegó, Jesús tuvo un encuentro con los judíos porque Jesús vino a los judíos. ¿Cuántos han entendido eso? Por eso Jesús tuvo un encuentro con los judíos. Por eso es que cuando aquel leproso le dice, Señor, que de paso era judío, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Él le dice, yo quiero. Y tú lo tocas. Tocar a un leproso, hermano, en aquel tiempo no era cualquier cosa. Porque una persona estaba leproso y por supuesto que una persona estaba leproso y la ley decía, y era algo espiritual y era así, que la lepra era una señal de pecado. La lepra era una señal de que la persona estaba mal con Dios. Por eso que cuando una persona caía leproso, lo sacaban del pueblo, lo aislaban. Había lugares en Israel sectores donde vivían los leprosos, ellos aparte del resto de la población. Porque estos leprosos estaban leprosos porque estaban en pecado. Era como Dios los había sentenciado a esa situación. Por eso es que el leproso se acerca a Jesús con miedo, si quieres. Porque sabe que si quieres puedes limpiarme. Porque sabía que Jesús no sabía que Jesús era Dios, pero sabía que Jesús era un enviado de Dios. Y decía, bueno, pues si Dios mismo me tiene así, como que entonces decirle a Dios, o sea, ¿cómo Dios va sanando si Él mismo me tiene así? Pero Jesús se acercó y dijo, quiero, dando a entender que había llegado el momento para la restauración de lo que me está haciendo. Quiero. Y no solamente le dice quiero, sino que extendió la mano y lo tocó al leproso. Y el leproso inmediatamente recibió sanidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es que le estoy explicando que cuando Jesús comenzó a predicar, ¿a quiénes predicó Jesús cuando empezó? ¿A quién le predicó primero? A los judíos. A los que eran desechados. Sí, étnicamente a los judíos. ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? Eran judíos. Los 12 eran judíos, eran israelitas, porque se acercó a ellos. Por eso es que el texto dice, a los suyos vino. Él se acercó especialmente a los judíos. Entonces, por eso es que a tener un encuentro con ellos, vino a sanarlos. Jesús vino a sanar a los judíos, a restaurar a los judíos, a salvar a los judíos. ¿Alguien me está siguiendo? Gloria al Señor. Sin embargo, después que Jesús sana al leproso, Jesús se encuentra con un personaje, un centurión romano. Ustedes saben, el centurión era un soldado romano. Se decía centurión porque estaba encargado de un batallón de más de 100 o 100 soldados. Por eso el centurión, ahora centurión, porque comandaba 100 soldados. Era romano, por supuesto. Este centurión, esos centuriones se caracterizan por hacerle favores a los judíos, hacer favores a las sinagogas. Por eso siempre los judíos le debían favores. A lo mejor eso fue la confianza. Él llegó a Jesús con confianza, pedirle un favor porque sabía que los judíos le debían favores. Entonces el centurión se acerca y le dice, Jesús, mi criado, mi hijo, está gravemente enfermo, a punto de morir. Jesús una vez le responde de buena gana, está bien, yo voy y lo sano. Pero el centurión sale con una jugada. Y el centurión le dice, no es necesario que vayas a mi casa. Es más, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Di la palabra solamente y mi criado va a sanar. Yo sé lo que es tener autoridad, para parafrasear el asunto. Yo sé que es tener autoridad. Yo sé que si tú tienes la autoridad, si tú tocas la autoridad de Jesús, conoció la autoridad de Jesús, ¿cuánto da la autoridad? Di la palabra solamente y mi criado sanará. Wow, cuando el hombre dice eso, desarmó a Jesús. A Jesús nadie lo desarma, pero vamos a decirlo así en un lenguaje valoventeño. Desarmó a Jesús, quien se quedó. Jesús venía de sanar al leproso el leproso había manifestado cierta fe. ¿Cuántos saben que es así? El leproso había manifestado fe porque el leproso
Primero, había tenido fe para acercarse a Jesús a pesar de que estaba leproso. Segundo, había tenido fe para pedirle a Jesús que lo sanara, como si él sabía que Jesús tenía poder para sanarlo. El leproso, el leproso tercero, el leproso había tenido fe para ser tocado por Jesús. Jesús lo tocó y ¡pum!, se le fue la lepra. Oye, el leproso era un hombre de fe. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con el centurión, Jesús se quedó impresionado con el centurión. Y Jesús dice, wow. Jesús se voltea y halaga al centurión y dice, miren, le voy a decir una cosa para que ustedes tengan una idea. Ni siquiera en Israel yo he hallado tanta fe como hay en este hombre. Ni en Israel he hallado yo tanta fe. Impresionante. Ahora, lo más tremendo era que Jesús no iba para la casa del centurión. ¿Cuántos están entendiendo eso? No iba, el centurión lo interceptó. Segundo, Jesús no entró en la casa del centurión porque el centurión no se lo permitió. No vayas a mi casa, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Entonces, Jesús no iba para la casa. Tercero, el centurión no vio nada, el centurión no sabía nada. El centurión no sabía nada. Diga conmigo que nada es nada. Diga nada. El centurión no sabía nada de historia ni de Mesías. Centurión, los judíos se crían desde pequeños conociendo la ley, conociendo la historia. Los judíos desde chamo conocen la historia, conocen la ley, pero ese centurión no sabía nada de Mesías, de nada. Es como que usted lo vaya a predicar a una persona en cero completamente. Una vez me tocó predicarle a una persona en Los Teques. Un muchacho, un joven. El muchacho me dice, no, pero es que yo el asunto es que Dios, ¿y quién es Jesús? Me dice, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. O sea, Dios tiene un hijo, sí, claro. Cuando no me empezó a hacer esa pregunta, Dios mío, Dios está en cero kilómetros. Así estaba el centurión. El centurión estaba en cero kilómetros. El centurión no sabía nada. ¿Por qué el centurión tenía fe si no sabía nada? ¿Aló? La fe no se basa en el conocimiento que tú tengas histórico o humano. Oh, bendito el Señor. Entonces, Jesús dice, ni aún en Israel he hallado yo tanta fe. Y lo más bravo es que el centurión asegura que cree en la autoridad, en la palabra de autoridad de Jesús. Y le dice, di la palabra y mi criado va a sanarse. Di la palabra porque yo sé lo que es tener autoridad. Solamente di la palabra y mi criado va a sanarse. ¿Okay? Pero ya le dije hace un momento que el leproso representaba al pueblo judío, pero el centurión representaba al pueblo gentil. Ese centurión somos nosotros. Éramos nosotros. El caso de nosotros es igualito al de ese centurión. Jesús nunca entró en nuestra casa ni vino para nosotros tampoco. ¿O sí? ¿O ustedes lo criaron diciendo, Señor Key, Señor Carrizales? Jesús viene un Mesías directo de los Carrizales, de los Key, de los Zambrano. Viene un Mesías. Así que hay que esperar. Usted no crearon esperando a ningún Mesías, nada. Usted se encontró con él en el camino. Y no sabía nada de nada, pero creyó en la palabra. Aleluya. Y aceptó. Gloria a Dios. Y no tuvieron que decir, está aquí, no. Solo le dijeron, vive, está en tu corazón, vive. Y usted creyó en la palabra. Vamos a ver, levante su mano derecha. Es decir, que cuando Jesús se desarmó y dijo, wow, ni aún en Israel hallé tanta fe. Jesús no estaba viendo a ese hombre, Jesús lo estaba viendo a usted. Amén. Nos estaba viendo a todos nosotros. Va en su mano que esto se va a poner caliente. No, el leproso tenía fe, pero que va, el leproso quedó nocao. No, el leproso tenía fe. ¿Tenía fe o no tenía fe el leproso? Claro, tenía fe. Si quieres puedes limpiarme, claro. Se acercó a Jesús, claro que tenía fe. Jesús lo visitó, lo tocó. Claro que tenía, pero no tenía fe como el centurión. El centurión era un campeón. ¿Sabe qué es lo que le molesta a los judíos? ¿Sabe qué es lo que le molesta a los judíos? Que nosotros nos los llevamos. Nosotros lo que le dimos fue una tangana a los judíos. Se fueron, están aquí. Por eso es que Pablo dijo,
que Jesús había escrito, estaba escrita la profecía: os provocaré a celos con un pueblo que no era pueblo. Aleluya. Nosotros, los judíos, tienen celos de nosotros, nos envidian. ¿Están aquí o se fueron? ¿Y saben lo que dicen por las redes los judíos? ¿Qué van a saber esos noventeños de nada? ¿Qué van a saber esos pobres diablos de eso? Dios mío, esos Carrizales, ¿qué hay? Zambrano, ¿qué van a saber de eso? Benítez, ¿qué van a saber ellos de eso? Aló. Esos bichos ni siquiera nunca han venido para acá, no saben lo que es Tel Aviv, Tierra Santa, el Jordán, y piedra, yo sé qué, ni roca del Santo Sepulcro. ¡Nada! ¡No saben nada! Nosotros lo llamamos por los cachos, porque nosotros nunca necesitamos saber nada. Nosotros creímos en la palabra y en la autoridad de Jesús. Cuando nos presentaron, nosotros aceptamos que Él era Dios y que la palabra de Él está por encima de cualquier cosa. El que está a tu lado por fin encontró el centurión. Dile, porque tú eras el centurión. Yo sí decía, ¿qué pito toca ese centurión ahí? Centurión eres tú, corazón, cabezón. De broma sabes leer y te echas de que sabes más que Moisés. Aló. Hace un ratito yo estaba diciendo que Moisés no fue franco, que Moisés se engañó, que Moisés, ¿qué te parece? Como si yo fuera, imagínate tú yo hablando ante un judío mal de Moisés. Yo digo, no me van a hablar mal de Moisés ante un judío. Tú judío decir, este rolo ignorante vas a saber de Moisés. ¿Qué sabes tú de Moisés? A mí me llegó un niño en Flor de Mayo de 9 años, un judío, y me encontró leyendo la Biblia y me dijo, mañana voy a venir a explicártela. Un niño, un judío de 9 años. Me dijo, pero ¿qué vas a saber tú de Biblia, negro hediondo? O sea, no sé qué vas a saber tú de Biblia. Yo vivo en Tel Aviv. Yo nací de la tribu de Dan o de Saguro, de no sé quién, caballero. ¿Qué vas a saber tú, pedazo de negro feo? De nada de eso, de Moisés, de nada. Y es verdad, nosotros no sabemos nada de eso. Pero nosotros creímos la palabra profética, aceptamos la palabra, creímos la autoridad de Jesús. Y le dice una cosa: Jesús mata peón, Jesús mata reyes, Jesús mata caballo, Jesús mata basto, mata oro, Jesús mata todo. Jesús es Jesús, caballero. Lo que pasa es que ellos empezaron desde abajo. Ellos conocieron a Moisés, conocieron a Abraham, conocieron a Jacob, conocieron a Judá, conocieron a José, conocieron a José el otro, conocieron a David, ellos fueron conociendo. Nosotros nos montamos en la nube y conocimos a Jesús. Nosotros empezamos desde Jesús. Por eso es que la genealogía de Lucas empieza desde Jesús. La de Mateo es ascendente, pero la de Lucas es bajando, porque Lucas escribió a los griegos. Y para escribir a los griegos tuvo que decirle: ustedes comenzaron sabiendo lo máximo, ahora les toca saber lo mínimo. Por eso es que cuando usted le convierte, una persona se convierte, ¿cómo empieza? Cuando una persona se entrega al Señor, ¿cómo empieza? Con Jesús. A ver, ¿usted cree que Jesús es el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo soporta, todo, cree todo, sí? ¿Lo acepta como su único suficiente? Sí, como no, claro. ¿Cree la palabra? Claro, uno ya cree. Ok, ya. Empezó con Jesús. Mañana venga, porque mañana viene, porque le vamos a dar la clase del Pentateuco. Ahora le voy a explicar quién era Moisés. Pero ya usted sabe quién es Jesús. Ya le decimos quién era David. Después seguimos con Abraham. Pero ya usted empezó en la cima. Como el centurión. Había que agarrar al centurión después en la mañana y explicarle: mira, chico, es que tú no sabes nada, uno no sabe nada. Yo reconocí a Jesús y yo sé que Él tiene autoridad y que la autoridad por Él está ahí por encima de todo. Por eso Jesús ese día, confiado y contento, le dijo: ve a tu casa tranquilo, tu criado está sano. Y el centurión dio media vuelta y no dudó y se fue contento para su casa, aleluya. Y cuando llegó a su casa, ¿sabe quién salió a recibirlo? El mismo criado. Y preguntó: ¿y cuándo empezó a sanar el criado? Y cuando le dijeron la hora, entendió que era la hora que Jesús había dicho: anda, vete, que tu criado está sano, aleluya. Ponga a prueba la autoridad de Jesús, aleluya. ¿Y usted conoce a Jesús? Entonces, mire, cuando Samuel leproso, el leproso eran los judíos. Escuche bien.
Cuando sanó al centurión, el centurión éramos nosotros. Ahora, cuando sanó al centurión, explicó 3 cositas. Ahora sí, prepare esta atención, por favor. Explicó 3 cositas cuando sanó al centurión. Hoy tiene que darme tiempo de ir, ya está temprano, me faltan unos cuantos minutos. Que se vaya cansando, se va lleno. Salma aquí como a las 4, hoy es domingo de resurrección. León 14 cargó la cruz como que fue ayer o fue hoy. Tenía un chisme ahí que le iba a cargar. No se mentira, hermano, no vamos. Respeto mucho ese asunto de verdad, y sobre todo cuando sé que ustedes son mundanos y van para la playa. Una vez estaba una hermana diciendo que no, que ella no iba para la playa y se le veía el traje de baño por aquí arriba, por aquí. Se le salía la venta por aquí, descubierta, pero caía de unos kilos. Leche de Iberamunda, analizarse para la playa. Nada fuera que hasta allá hasta Petarito caminan bien, y lo que llega de Petarito para que analizado hasta el último de igual que los hombres cuando se van de aquí se van, hasta se santifican, hasta se persignan. Allá en Petarito sacan pecho. ¿Qué pasó, pana? ¿Todo bien? Analizado hasta el último. Tenga misericordia de ustedes. Que tienen el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, porque si no, no llegarán a ningún lado llegar. Merenda, banda, quinta, mazoja, maíz, salado, aquí. Cuando Jesús ganó al centurión, Jesús dijo 2 cosas al centurión. Jesús dijo, ni en Israel hallé tanta fe. Es mal, y decir 2 cosas, dijo Jesús. 2 cosas más decir. Van a venir como este hombre de Barlovento, de Río Chico, de San José, de Oriente, de Occidente, y se van a sentar en la mesa con Abraham, con Isaac, y está hablando de las bodas del Cordero, la mesa con las bodas del Cordero. ¿Alguien me está siguiendo? Van a venir de Río Chico, van a venir del delirio, dígame eso del delirio, van a venir de todos lados, aleluya, del Manguito, van a venir de Burgo, ven mejor, ¿a dónde? Sí, mi mamá era de Burgo, van a venir de todos lados. Va a venir todo, hasta el bisnieto de Chila, los de Borja, todos van a venir de todos lados esos bichos. Y se van a sentar en la mesa con Abraham, con Isaac. No sé si alguien está aquí hoy. Y se van a sentar en la mesa con Abraham. Van a comer la cena de las bodas del Cordero, del reino de los cielos. Para venir de todas partes. Todos esos centuriones que están creyendo. Un día nos vamos a reunir con el Señor en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¡Aleluya! Número 2 y segundo, los hijos del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera. Van a venir de Barlovento y se van a sentar en la mesa con Abraham, con Isaac. Y los hijos del reino, los mismísimos hijos del reino. Caballero, nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros somos del reino, somos hijos de Dios. ¿Se fueron hasta aquí hoy? Nosotros no somos hijos del reino, porque nosotros estamos reenganchados del reino. Los hijos del reino son los judíos. Y no nacieron en un reino. Ya estaba el reino cuando ellos nacieron del reino. Nosotros no. Nosotros pertenecemos al centurión, a los romanos, a los extranjeros. Va a venir de Oriente, de Barlovento, se van a sentar con Abraham y con los hijos del reino, es decir, los judíos. Van a ser echados a las tinieblas de afuera. Pero ¿a qué judíos se estaba refiriendo Jesús? Please attention. Please attention, por favor. ¿A qué judíos se estaba refiriendo Jesús? Ahora yo voy a decir algo que a lo mejor ustedes van a volar los tapones. ¿A qué judíos se estaba refiriendo Jesús? Al leproso. Estaba diciendo que el leproso no iba a entrar en el reino, en las bodas. El leproso que acaba de sanar. Porque usted dirá, bueno, estaba refiriéndose a los judíos que no lo aceptaron. No, está diciendo los hijos del reino. Y está diciendo las tinieblas de afuera. No está diciendo el infierno, sino las tinieblas de afuera. ¿Alguien me está siguiendo?
Entonces sabemos que las tinieblas de afuera es para los siervos de Dios. Tenés yo Mateo 25, cuando dice que los siervos fueron atados de pies y manos y fueron echados ¿dónde? Dice que las vírgenes que no tenían aceite fueron echadas ¿dónde? Entonces cuando la Biblia habla de las tinieblas de afuera se refiere a cristianos, no se refiere a mundanos. Por eso yo dije que esos hermanos se van a echar un café en el infierno, porque las tinieblas de afuera es ese infierno que me estoy refiriendo. Ahí se ve gloria en tus dientes, porque no van a entrar en el reino milenial. Ahora Jesús está hablando del leproso que acaba de sanar, porque Jesús está haciendo una comparación entre los dos. Jesús está diciendo, epa, cuando vio el centurión dijo, mejor dicho. Lo que está diciendo Jesús, mejor dicho, ni el leproso que acabo de sanar tiene fe como este tipo. Porque digo, ni aún en Israel aquí hay tanta fe, se refería al leproso que acaba de sanar. ¿Me está siguiendo? Amén. Ni el... Oye, el leproso yo tenía fe, pero que este se lo ganó. Y dijo, mira, y entonces hizo una comparación entre los dos. Entonces, hermano, mira. Cuando un hermano tiene fe, apúrese en tener fe usted también. Porque usted no lo va a condenar. Usted no lo van a medir, perdón. Sigan teniendo fe, hermano. Sigan teniendo fe. Les digo a todos ustedes, a Dirce, a Reyes, a William, a Carlos, sigan teniendo fe. No se aflijan cuando otros no tienen fe. Porque la fe de ustedes va a mandar a las tinieblas de afuera a los otros. Tú no ves que la Biblia dice textualmente que el diluvio vino cuando Noé construyó el arca. Tú no ves que la Biblia dice que con la fe Noé construyó el arca. Cuando Noé construyó el arca vino el diluvio. O sea, Noé apresuró el diluvio con su fe. Cuando vino la fe, condenó al mundo. La Biblia dice que la fe no condenó al mundo. Cuando una persona tiene fe, acuérdate de tener fe. Acuérdate de tener fe, tienes tú, porque tú eras un campeón hasta que no se te paró a un lado una persona de fe. No sé con quién estoy hablando hoy. Amén. Se te paró al lado un campeón de fe, acuérdate de tener fe. Porque cuando Samuel el leproso lo tocó, dijo muy bien, pero siguió caminando y se encontró al centurión. Cuando vio al centurión, desechó al leproso y dijo, mire, ni en Israel hallé yo tanta fe. Por eso te digo, ustedes se van a sentar con Abraham y Jacob, pero los hijos del reino, señalando al leproso, se van a quedar fuera. ¿Sabe por qué? Porque el leproso no había tenido. El leproso representa a los judíos, a los primeros judíos cristianos, que no tuvieron tanta fe. Los primeros judíos cristianos no tuvieron tanta fe. Por eso es que Israel nunca sirvió. Si los primeros judíos cristianos hubieran tenido fe, como ese centurión, Israel no fuera lo que es ahorita. Israel hubiera sido transformado, hermano. Porque Jesús vino para las ovejas. Cuando Jesús habló de las ovejas se refería a los judíos. No sé si alguien me está siguiendo. Pero lo que pasa es que los primeros judíos cristianos no tuvieron tanta fe. ¿Tú no viste que la Biblia dice que una vez sanó 10 leprosos y uno solo se regresó a darle gracias? Eso lo vamos a encontrar más adelante. Pero cuando sanó a los 10 leprosos uno solo se regresó. No tuvieron tanta fe. Hermano, tenga cuidado que su fe no sea reprobada. Hermano, tome la palabra que le dio Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay un sohimai. Hay un somaimai. Mira, hermano, nosotros vivimos pensando qué desafío Dios nos da, cómo Dios nos desafía. Diga en silencio, en susurro, dígale, Señor, desafíame. Desafíame, Señor. No creo que yo le decía a mi mamá, porque mi mamá era mi confidente. Mi mamá era como para mí, mi mamá era como Dios. Mi mamá era Dios. Cuando yo estaba nuevo, yo una vez le dije a Dios, Señor, muéstrate, quiero ver algo así, normal, quiero ver. Muéstrame. Entonces, en la revelación veía a mi mamá. Mi mamá, no, muéstrame. Sí. Muéstrate. Yo estaba orando y muéstrate. Yo era loco. Más. Yo estaba pequeñito y yo ponía a orar en los cultos. Y los hermanos se hacían los hermanos se sentaban a verme.
Yo me arrodillaba a orar y los hermanos se sentaban. Entonces cuando yo terminaba de orar, a las 2 horas, 1 hora, yo oraba el tiempo que sea. Cuando yo terminaba de orar, el hermano decía, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Tú entendiste? Sí, hermano. Entonces, porque yo oraba, yo estaba chiquitito, no sé cuánto tenía, 7 años. Han de acordarse de eso. Yo tenía como 7 años y yo oraba, y a Dios también. Yo oraba y veía visiones. Yo oraba y veía cosas. Una vez yo me arrodillé, ahora no tenía 7 años, no sé, y vi a Dios. Y entonces yo arrodillado, extendí la mano hacia arriba. Entonces yo como si lo estuviera agarrando. Y entonces yo decía, nos vamos de aquí pronto, nos vamos de aquí. Lo agarraba así, nos vamos de aquí. Y yo tenía 7 años, los hermanos están alrededor. Y el hermano decía, así es verdad. Los niños, los viejos locos, y los niños locos también te remate. Entonces lo llevó, ¿quién lo trajo? ¿Sabes que en mi casa había una mesa de madera? Eso sí te acuerdas, Aníbal. Y entonces con una mesa de madera grandísima, yo vi tío Guachi. Mi tío Guachi llevó una mesa de madera grandísima, esa mesa de madera le hicieron con madera, de la peor madera del mundo, la mejor. Esa mesa pesaba como 80,000 kilos. Sí, tanto así que yo tenía como 9 años. Y entonces yo buscaba la manera de agarrar un tobo, una así, y me montaba arriba de la mesa. Y ya cuando me veía arriba de la mesa pegaba, en la mesa pegaba, porque Jesucristo saltaba. A mí me hubieran dicho que estaba ensayando estos días, yo no hubiera creído. Un poquito de la historia. Mi mamá era Dios para mí. Cuando yo hablaba con ella, era Dios, ella era Dios. Cuando ella me decía algo, yo decía que era Dios. Yo me decía, Dios te está tocando. Entonces yo decía, nada, Dios me tocó. Ya Dios me habló ya. Entonces yo le decía a mi mamá cuando en el año 1992, 93, 94, 99, fue en el 99, en el año 1999, algunos de ustedes habían nacido y la mayoría de ustedes, ya eran viejos ya. Yo soy uno de los más jóvenes que hay aquí, ¿sí o no? Nada más veo aquí hay como un milenio. ¿Sí? Un milenio. Igual no te escondas con tu carita de los filmes, yo soy el más viejo que yo. Venga, mi cómica. Aquí lo único que yo Laima, que es contemporáneo conmigo, y saque es hermano mío. Yo tenía la barajita, yo tenía la barajita de William Magallanes. La barajita, vale, yo tenía la barajita clara. Y los periódicos cuando le decía que el Roberto Clemente venezolano. ¿Tú sí tuviste ese periódico? Claro, los dueños de mi casa, los archivábamos, todo eso. Entonces yo fui con mi mamá y le dije, mamá, yo necesito de que Dios me hable, que Dios me desafíe. Necesito que Dios me desafíe. Entonces yo le decía a mi mamá, porque si yo creo, entonces yo necesito asegurarme de que creo verdad. Porque en el asunto uno no va a estar diciendo todo el tiempo que cree y nunca hace nada, para que uno realmente sepa que cree verdad. Necesito saber que creo, necesito asegurarme de que yo creo verdad. Entonces cuando llegó el momento empecé a retirarme de los trabajos, que era el Dios, que era la estabilidad de uno. No, que el trabajo, me retiraba de los trabajos. Me retiraba de los trabajos y me iba a ayunar por una montaña para allá. Me retiré de un trabajo y fui a ayunar por una montaña para allá, para el Cerro del Bachiller. Y en el Cerro del Bachiller, para uno llegar al lugar donde yo ayunaba, había que caminar como 1 hora y media para llegar a la, para llevar a la broma, a la casa. Y tú no encontrabas a nadie en el camino. Y un día me fui para allá, para el Cerro del Bachiller, y no comí agua, ni bebí agua, ni comí en 3 días. Y cuando venía bajando y encontré un burro y me alegré y dije, por fin veo a alguien. Había caminado como 1 hora y encontré un burro y lo saludé. Pasé un burro. Venía loco a los italianos. Loco venía sin comer. Y yo no había comido ni bebido agua. Entonces le dije al Señor, le dije, Señor, dame fuerza como el búfalo. Ayúdame. Porque si alguien era el ambucio, era yo. Todavía soy. ¿Sí? Cuando Israel me vio ayunando, Israel dijo, nos acabamos aquí en la casa. Porque este bicho está ayunando. Cuando salga del ayuno, cuando ese bicho salga del ayuno, dice Israel, aquí nos acabamos. Que hay una desgracia cuando ese loco salga de ese ayuno.
de los puertos de Israel. Nada más a mí se me ocurre, pero está ayudando a Israel. ¿Están aquí o se fueron? ¿Cómo es tu fe? ¿Tú crees que puedes vivir el evangelio con una fe chucuta? No. Ten cuidado con eso. Hay gente que toma el evangelio como una religión. Entonces ellos entran, vienen, salen, están normal. Luego Jesús salió de allí y sanó a la suegra de Pedro. A esa también la tocó. ¿Saben por qué? Y paso para el capítulo 9 rápidamente. ¿Saben por qué? Tocó a la suegra de Pedro. Porque la suegra de Pedro tipificaba a los judíos que van a ser salvos en la gran tribulación, a quienes Jesús va a tocar también. Los judíos están durmiendo, están en un letargo, están en una horita, pero cuando venga Jesús por segunda vez, los va a tocar otra vez y van a revivir. Esta suegra de Pedro representaba a los judíos que van a estar en la gran tribulación, y Jesús va a venir personalmente y los va a tocar otra vez. Jesús nos toques a ella, nosotros no nos toca. Nos toques a él. Se fueron que están aquí hoy. Aleluya. Antes de seguir en este mismo contexto del capítulo 8, porque está tratando el caso, empieza a tratar el caso de los que quieren seguir a Jesús, y esto es poderoso, larguísimo y bien nutritivo. Y lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a llegar al capítulo 9, gloria al Señor, porque en el capítulo 9, gloria al Señor, vamos a tocar, gloria al nombre de Jesús, los otros milagros que hizo Jesús, que también tenían un significado dispensacional. Capítulo 9, verso 18. Mientras él decía estas cosas, de aquí vino un hombre principal. ¿Cómo? ¿Un hombre qué? Principal. Jairo. Más adelante dice que era Jairo, se llamaba Jairo. Vino un hombre principal y le adoró, diciendo: mi hija acaba de morir. ¿Acaba de qué? Mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le siguió, y también su discípulo. Y aquí una mujer. ¿Y aquí quién? Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la multitud y hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la multitud hubo sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama por toda aquella región. Pero no era eso lo que Jesús quería. Jesús no quería fama, Jesús quería mostrarnos el reino de los cielos. ¿Se fueron o están aquí? ¿Qué es lo que quería Jesús mostrarnos? El reino de los cielos, aleluya. Y hizo estos milagros para que nosotros viéramos el reino de los cielos. Estos milagros también tienen un significado dispensacional. Gloria al Señor. Primero, en primer lugar, Jesús es adorado por un hombre, dice que era un principal de la sinagoga, Jairo. Su hija había muerto. Un hombre con fe. Ese sí tenía fe. Un hombre con fe. Y dijo al Señor: Señor, si mi hija murió, pero si tú vas, ella resucitará. Eso es lo que se llama no perder la esperanza. Si tú vas, ella sanará. Jesús dice: vamos. Jesús accede. ¿Por qué Jesús accede con Jairo? Porque Jesús había venido para ellos. ¿Alguien está aquí hoy? En el caso del centurión era porque le debía favores. En el caso de Jairo, porque Jesús había venido para eso. Pero cuando Jesús va hacia donde Jairo, lo intercepta una mujer.
La mujer, dice la Biblia, que tenía 12 años con un flujo de sangre, un derrame de sangre. Tenía 12 años. Es curioso, perdón, es bien atractivo o significativo que la hija de Jairo tenía 12 años también. Había muerto a los 12 años. Más adelante, el contexto de todos esos evangelios te explican eso, lo vamos a ver después con detalle. Amén. Es decir, que la mujer tenía 12 años, los mismos años que tenía la hija de Jairo. La hija de Jairo estaba muerta con 12 años. La mujer del flujo de sangre estaba prácticamente muerta de hace 12 años. Porque la mujer, la mujer tenía un flujo de sangre. Usted sabe que la sangre es la vida. La mujer tenía una pérdida de vida, hermano, su vida, iba perdiendo su vida. Era un derramar de su vida. La mujer, igual que el centurión, no tuvo que entrevistarse con Jesús. No se entrevistó con Jesús. La mujer creyó en la autoridad de Jesús. La mujer tocó su manto porque el manto de Jesús o los flecos del manto tipificaban la autoridad, el gobierno. Gobierno, diga conmigo, gobierno. La mujer decía, ahí está, es un hombre de gobierno, de autoridad. Si yo toco los flecos de su manto, inmediatamente seré sana, y se lanzó. Se lanzó, no entrevistó con el Señor, se lanzó. ¡Wow! Esta es otra persona que también, esta es otra persona que también Dios elogia, que también Dios vio su fe, que Dios favoreció su fe. Esta es otra persona que también tipifica al pueblo gentil. La mujer del flujo de sangre también somos nosotros. Nosotros. ¿Quién éramos nosotros? Nosotros creímos, ¿vale? Mi mamá, para seguir hablando de mi mamá lo que iba era llevarle la comida. Mi mamá iba a llevarle el almuerzo a su abuelo, Pedro María González. Mi mamá iba a llevarle el almuerzo a Pedro María González cuando encontró a los misioneros canadienses predicándole, y cuando ella vio a los misioneros ella creyó. Ella no era de ninguna familia, no era de ninguna. Ella no conocía nada, no tenía ningún conocimiento, ella creyó. Nosotros somos esa mujer. Esa mujer del flujo de sangre somos nosotros. ¿Quién éramos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros en el mundo? No era un perder. Perder la vida es lo que hacíamos nosotros en el mundo. Un flujo de sangre. La vida se nos iba yendo. El que menos perdió casi todo. La vida se nos iba yendo. Nosotros éramos esa mujer. Esa mujer del flujo de sangre tipificaba a nosotros. Un perder de vida, pero un día creímos en Jesús. ¿Cuántos creyeron en Jesús? Aleluya. Creímos en Jesús. Y mientras Jesús iba para donde la hija de Jairo, invitado formalmente por un principal de la sinagoga, que es de Jairo, mientras Jesús iba para la hija de aquel hombre, ¡pum! Nosotros nos atravesamos. No sé para dónde iba el Señor. Nosotros nos atravesamos. Ahora me sacas un momentico allí. De pronto nosotros. Aleluya. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a predicar para Sarasa. Íbamos a hacer una cruzada para Sarasa. Y cuando íbamos pasando por un pueblo, Dios me dio dirección de que predicara ahí también en ese pueblo. Dios me dijo, predica ahí en ese pueblo. Y nos montamos en una tarima como 3 días para seguir a Sarasa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos fueron conmigo por eso? Algunos fueron conmigo para eso. ¿Se acuerdan? No recuerdo en qué año fue. Predicamos 3 días o 4 días en ese pueblo. Después seguimos para Sarasa. En Sarasa era que estaba la fiesta. Después yo le pregunté al Señor, ¿por qué me paré aquí en Onoto? ¿Por qué me paré aquí en Onoto? ¿Cuál era la razón de pararme aquí en Onoto? Y el Señor me dijo, Onoto es el leproso que yo encontré cuando iba hacia Jericó, cuando iba hacia cierta ciudad.
encontró un leproso en la entrada. Alguien está aquí hoy y tuvo que detenerse. Ese leproso, esa mujer de fuerza que somos nosotros. Dios iba para otra cosa cuando te encontró a ti. No sé si alguien está aquí hoy. Por eso es a Dios de maravilla tu fe. Porque tú y yo, nosotros, el pueblo gentil, nosotros nos metimos, gloria a Dios. Tuvimos una fe, ¿cómo se llama? Una fe incomparable. Hermano, usted no sabe cómo usted llegó aquí. Hay gente de Santa Cruz, de San Antonio, del Delibio, de Cabima. Una locura, hermano. Esto es una locura. Bueno, Luis, yo no sé ni siquiera de dónde es que es por ti. ¿Ah? El Callao. Cariaco. ¿Cómo cayó el día aquí? ¿Tú estás viendo cómo es la cosa? Nosotros somos esa mujer que se atravesó en el camino. Jesús no iba para nosotros. Jesús iba para otra cosa y nosotros estábamos en el camino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A la casa de Jairo iba Jesús. No sé, no vamos a sacar. Eso tiene como una tanga. No sé, ¿qué es lo que tiene? A la casa de Jairo iba Jesús. Y una gran multitud iba con él. Y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. La mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. ¿Tú sabes cuál fue la gran diferencia entre nosotros y los judíos? Nosotros fuimos los que tocamos a Jesús. Él los tocó a ellos, pero nosotros los tocamos a él. Tú sabes que hay gente que está diciendo, yo estoy esperando que Jesús me toque. Él no vino para hacia ti. Él no vino para tu casa. El texto dice, a los suyos vino. ¿A quién? A los suyos. Y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, es decir, los que lo encontraron en el camino. A los que creen en su nombre, los que creen en su autoridad. Les dio autoridad para ser llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos convirtió en hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos convirtió en hijo de Dios? Nos tocamos autoridad. Aleluya. Eso todavía no va a poder sacar. A la casa de Jairo iba Jesús y una gran multitud iba con él. Y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. Mas la mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Si le tocas tú, sana también. A los tamboreros, ¿vale? A la casa de Jairo iba Jesús. Tienes miedo. Que le toca la tropezar. Que le enferme, que Dios le va a dar ritmo a ese. La casa de Jairo iba Jesús.
que los músicos, esto es en vivo, hermano, en vivo se vale todo. La gran multitud iba con él. Una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. A la mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud, fue y le tocó. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. ¡Aleluya! Casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba con él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. A la mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud, fue y le tocó. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Yo creo que ya se la sabe. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Ahí vamos. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. La casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba con él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. A la mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud, fue y le tocó. Fue la mujer que fue y tocó, vamos, el borde del vestido de Jesús. Y tú salió de ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. El borde del vestido de Jesús. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Fue y tocó. Fuimos. Del vestido del Señor. Y la palabra. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Denle un aplauso al Señor, hermano.
¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú? Tú eras esa mujer. Tú eras esa mujer, caballero, del flujo de sangre. Persona que la vida se le iba perdiendo, la vida se le iba perdiendo. Y gasta, y gasta, y gasta, y gasta, y brujo, y médico. Y broma, y rabia. Y lo todo, y la vida perdiendo, perdiendo, perdiendo. Tiene que haber escuchado un día a alguien por ahí que hablaba de Jesús. Y entendiste que Él era. Entendiste que Él era tu vida. Él dijo, si yo puedo cambiar este flujo de sangre por la vida que Él tiene, solamente hay un traspaso. Él me da la vida y yo le doy. Y yo dejo mi flujo de sangre, ir perdiendo la vida. Ahora usted, vamos rumbo al reino milenial. Vamos a sentarnos con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Aleluya. Después de estar una vida con un flujo de sangre, una vida completa. La hija de Jairo tenía 12 años. Porque la hija de Jairo tipificaba al pueblo, tipifica al pueblo de Israel. El pueblo de Israel y sus años de muerte eran también nuestros años sin vida, sin sangre. Pura perder. Yo me acuerdo que yo tenía 12 años, yo tenía 20 años y ya me creía un perdedor. Ya yo me llamaba un perdedor. Con 12 años, con 22 años, perder en la vida de nosotros. Pero un día escuchamos hablar de Jesús. Y dijimos, la vida de nosotros puede cambiar si nosotros cambiamos este flujo de sangre, la pérdida, este derrame tiene que cambiarse. Tenemos que comenzar una caminata victoriosa, encontrar con el Señor. Estamos en una caminata para encontrarnos con Cristo. Ya Él viene de regreso. Él prometió que estaríamos sentados en la mesa con Él. Hemos cambiado esos años de flujo, de pérdida, años de vida que el Señor nos ha dado por aceptar su. Él no vino para nosotros escuchamos. Amiga Basaki, amiga Mandela Basaki. Yo me acuerdo claramente que a mí nadie me fue a predicar, con la excepción de mi mamá, por supuesto. Y un día yo me puse los pantalones, me puse la ropa, me fui. ¿Dónde va? No sé, fui directo para la iglesia. Yo, hermano, le hice una cosa. A los 22 años me vestí, me arreglé, me peiné, me eché desodorante, camiseta, franela, todo, y me fui a buscar al Señor. Le hice una cosa. A mí nadie me sacó de la casa y que no, que venga, que se tocó un grupo de vida, que no. Y un día me agarré, me vestí, me puse el pantalón y me fui a buscar al Señor. Y lo encontré. Toqué en su manto. Entendí, por eso Él me hizo predicador, me hizo pastor. Y eso no es nada. Un día vamos a sentarnos en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. En la mesa de las cenas del Señor. Usted es esa mujer. Usted es ese centurión. Esto es dispensacional. Mientras que los judíos están listos para ir para la tiniebla de afuera y otros van a resucitar y otros van a recibir el toque de Dios cuando Cristo venga, cuando hay una gran tribulación, ahí uno va a recibir el toque. Mientras nosotros ya tocamos al Señor, hemos experimentado su gobierno, estamos experimentando su gobierno, estamos experimentando su toque, estamos experimentando, aleluya, su investidura. La casa de Jairo. Que sea padre, ¿no? Casa de Jairo iba Jesús. Na 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 na. Na 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 na. Se salvó porque iba para la
Señor de ahorita. Sí, ese. Si Dios lo tiene preparado para cosas grandes, ¿verdad? No, pero es que el problema no es el ritmo, es que él no agarra las caídas Le del digo, sol. le digo a la pelona, todavía no. No es el tiempo. Aleluya. Tú con la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le toca a tu sana también. Tú a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le toca a tu sana también. Y regresa. Na, 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 na. Aleluya. Vamos a ir repartiendo los elementos, claro que sí. Por favor. Hey, hey, hey. Ahí va, con fe y llega poco a poco. Aleluya. Casa de Jairo iba Jesús. La casa de Jairo iba Jesús. Casa de Jairo iba Jesús. Hey. Donde le tangiamo iba Jesús. Yo donde le tangiamo. La casa le tangiamo iba Jesús. Una gran multitud iba con él. Pobre mujer llena de fe. Miró la multitud, fue y le tocó. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba con él. Una pobre Laura Zambrano llena de fe. No miró la multitud, fue y le tocó. Con Laura Zambrano que pega mejor, ¿viste? Cargado fue con Laura Zambrano, mire tú. No, está buena. No. A la casa de Jairo iba Jesús. Y una gran multitud iba con él. Laura Zambrano llena de fe. No miró la multitud, fue y le tocó. Astuto a la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Y salió de él, ella sanó. Y si le toca, tú sana también. Astuto a la mujer, vete Miguel, tocó el borde del vestido de Jesús. Y tú salió de él y ella sanó. Y si le toca, tú sana también. La aprendí. El borde del vestido de Jesús. Y tú salió de él y
Y si y gloria a Jesús. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Llegamos al capítulo 12 de Mateo, hermano. Todo está caliente. El capítulo 9, perdón. Y el capítulo 9, el capítulo 12, o perdón, el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12, revela el rechazo que sufrió Jesús por parte de los judíos y por qué lo rechazaron hasta el sol de hoy. A ver, levanten la mano lo que van a venir la semana que viene. El rechazo que recibió. Y léalo para que usted vea que aún leyendo no lo va a poder ver. Tiene que venir. El rechazo que recibió y por qué lo rechazaron hasta el sol de hoy. Le voy a adelantar algo. Lo rechazaron cuando Jesús manifestó que podía perdonar a la gente. Lo rechazaron cuando Jesús empezó a perdonar. Porque a ellos no les interesa que Jesús nos perdone. Porque ellos matan iraníes contando de que los iraníes no tienen perdón. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso cuando Jesús comenzó a perdonar y le dijo a aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces hay que matarlo. El tipo perdona. Cuando viene a ver no puede matar a nadie. Y son asesinos. Ellos necesitan matar gente. Ahora sí están calientes para venirse la semana que viene. ¿Sabe por qué matan 150 niños en un edificio? ¿Sabe por qué los matan? Porque ellos consideran que esa gente no tiene perdón. Porque nunca vieron a Jesús. Porque si hubieran visto a Jesús, hubieran sabido que el perdón había llegado. Y mucho menos nosotros. Nosotros no podemos tirar una bomba. Le dice una cosa: porque Daisy Rodríguez se rindió. Dice Rodríguez se rindió porque Donald Trump le dio un ultimátum de que en una hora lanzaba un ataque contra Venezuela. Dijo: en una hora un ataque que va a dejar por lo menos 100,000 o 200,000 muertos. Por eso es que se rindieron. Son asesinos. Porque ellos creen que ellos no han visto a Jesús. Ellos creen que nosotros no tenemos perdón. Pero cuando Jesús perdonó, y bueno, pero nadie puede perdonar pecados. Dice yo: pero ¿cómo que no? Yo puedo perdonar cosas, nadie. Eso. Yo puedo perdonar cosas, nada, dos cosas. Jesús. Y lo rechazaron cuando empezó a perdonar. Si no hubiera perdonado, no lo hubiera rechazado. Cuando empezó a perdonarlo, porque sabían que iba a perdonar a todo el mundo. Y ellos necesitan matar a la gente. Ellos matan a la gente con la mentalidad de que la gente no sirve. 150 iraníes están limpiando el mundo. 150 niñas iraníes. ¿Por qué tú crees que las matan? Porque creen que no tienen perdón. Porque no vieron a Jesús. Y Jesús perdona hasta los musulmanes. Hasta los musulmanes creen en Jesús. Muchos musulmanes creen en Jesús. ¿Usted sabía eso? Eso no es lo que te pasa en la película. En la película es un musulmán con un talibán matando y asesinando con una ametralladora y con una bomba metida en el estómago. Y eso es mentira. La historia y los cuentos dicen que Malcolm X, el famoso ese, era cristiano. En el fondo era cristiano. Sabía de Cristo, conocía, creía en Cristo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un musulmán que medio cree y un brujo de aquí de San José que también medio cree? ¿Cuál es la diferencia? Los dos medio creen y los dos están mal. Hablamos el domingo. Vamos a seguir reventando aquí a bola. Como a la mujer. Ahí la conseguimos, gloria a Dios. Ahora sí se armó la fiesta. Aleluya. Aleluya. Usted tiene el pan. Usted tiene el pan en la mano. Usted tiene el pan, gloria al Señor. Hoy es el día de la cena del Señor. La mesa del Señor, la cena del Señor. Es lo mismo. ¿Saben? El profeta David le dijo: no, no es lo mismo. La cena y la mesa es lo mismo porque está en la Biblia que es lo mismo. La mesa, la cena del Señor es lo mismo. Lo que no está en la Biblia es la Santa Cena, que hablan los evangélicos, eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice en ninguna parte Santa Cena. Pero la cena del Señor sí, y la mesa también. O el pan de la bendición. Las tres cosas es la misma cosa. Amén. Lo que usted tiene en la mano, ¿cuál es? ¿El pan de qué? Una bendición. Y tiene que ver con la mesa. Sí, Señor. Y tiene que ver también con la cena. Señor. Aleluya. Y tiene que ver también con el cuerpo De Cristo. de Cristo. Es el cuerpo de la unidad. Y es el cuerpo de nuestro. Así que vamos a participar todos del pan. Aleluya, con acción de gracias. Aleluya. Aleluya.
Un solo pan es Cristo. Y ahí estamos metidos todos nosotros. Todos los hermanos de esta localidad están metidos en este pan. Aleluya. Y si lo tocas tú, sana miel. No miro la multitud, güey, le tocó. Vamos a ver si usted se la sabe. El borde del vestido de Jesús, virtud salió de él y ella sanó. Si le tocas tú, sana también. Tú fue la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. La casa de alto iba Jesús, y una gran multitud iba con él. Y una pobre mujer llena de fe, Laura, no miró la multitud, le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús. No ha salido de mí. Para la mujer, al sentirse descubierta, no miró la multitud y le tocó. Así fue la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó toda. Y si le tocas tú, sana también. Así fue la mujer que fue y tocó. Cante, cante, cante. El borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba con él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud y le tocó. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque virtud ha salido de mí. La mujer, al sentirse descubierta, ahí no miró la multitud y le tocó. Así fue la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sana también. Dígalo. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque el poder ha salido de mí. A la mujer a sentirse descubierta, ahí no miró la multitud y le tocó. Así fue la mujer.
Y si todas tú serás también. ustedes los que le abrieron la casa, le abrieron a Jesús, metieron a Jesús en su casa. Ustedes, él no iba para su casa, pero ustedes lo metieron en su casa. Aleluya. Ustedes son esa mujer. Ustedes son ese centurión. Ustedes son ese centurión, vamos. Choque su copa con el que tiene a su lado. Esta es la sangre del nuevo pacto que con nosotros ha sido derramada. ¿Cuánto lo creen? A nosotros somos el pueblo de la fe. Vestido de Jesús, salió de él y ella sanó. Y si me tomas tú, sana pasión. Así fue la mujer que fui yo. Vestido de Jesús, salió de él y ella sanó. Y si me tomas tú, sana pasión. Aleluya, tenga su ofrenda y regrese a su asiento. Que tenemos un anuncio que darle antes que se vaya, por favor. Rapidito.